factus est pro nobis. Hoy es martes de Semana Santa, y a ti que estás allí en tu casa viviendo estos días, quiero dejarte 3 anotaciones específicas y puntuales acerca del texto que se lee en este día en la liturgia. Se trata del capítulo 13 del Evangelio de Juan, un texto que conforma el conjunto de textos de la Biblia que hablan específicamente sobre la última cena, sobre esa última cena de Jesús con sus discípulos que celebró el día de la Pascua. En esta ocasión, en este capítulo 13 de este Evangelio de San Juan, se lee que Jesús pronunció unas palabras para anunciar la traición de parte de Judas. Y esta es la primera de las anotaciones que quiero dejarte, el anuncio de la traición de Judas en ese momento. Y dice el texto: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Según el relato, tales palabras Jesús las pronunció y se turbó. Cuando pronuncia estas palabras, dice el texto que Jesús se turbó al pronunciarlas, lo cual indica que Jesús se conmovió, Jesús se afligió, se acongojó. Pero además el texto dice que se turbó en el espíritu, lo cual denota claramente una descripción por parte de Juan al indicar esas horas, ese momento especial y cómo Jesús vivió interiormente, espiritualmente, ese momento, sobre todo al decir que uno de los que allí estaba sentado con él, que había compartido en los últimos años con él, sería quien lo entregaría y lo traicionaría. Pero además, Juan, de una manera muy particular y diferente a los demás evangelistas, narra esta escena, incluyéndose allí, por supuesto, y él narra de él mismo y cuenta que Juan, el que Jesús amaba, y así se define Juan en el texto, le pregunta al Señor: ¿pero quién es? Y le respondió Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Entonces mojó el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Jesús habla en este caso a través de signos. No pronuncia Jesús será Judas, sino que Jesús, con un lenguaje más fuerte que las propias palabras, con un lenguaje semiótico, a través de signos, Jesús moja en cambio el pan y se lo da a Judas. Con esa actuación, con ese acto de compartir, con ese acto humilde de ser Jesús quien le da la comida a Judas, con ese acto cercano, Jesús delata a Judas ante Juan. La segunda anotación que quiero dejarte es también el anuncio de la traición de Pedro, que también puede interpretarse como el anuncio de la negación de Pedro por parte en relación a Jesús. De hecho, después que Jesús había dicho que ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y luego de decir: vosotros no podéis ir a donde yo voy, pues le estaba dejando entender Jesús que saldría y subiría donde el Padre, Pedro replicó con estas palabras: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. A lo que contestó entonces Jesús: ¿que darás tu vida por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo antes que tú me hayas negado 3 veces. Se trata también de una forma de traición por parte de Pedro hacia Jesús. De hecho, Pedro habría negado posteriormente a Jesús 3 veces y el gallo habría cantado también, lo cual explica el texto que Jesús se anticipa a lo que habría sucedido y también explica esa forma de traición de Pedro, es decir, una negación de su persona. Pedro negó que no conocía a Jesús. Esa es una forma de traición. Por lo tanto, la primera traición, la de Judas, por supuesto sería la que permitiría que apresaran a Jesús
y lo crucificaran. Es una traición que lleva a la muerte de Jesús. Y esa segunda negación de Pedro, que es una forma de traición, denotaría también lo que acontecería. Es un anuncio, una predicción de lo que vendría en el tiempo, seguramente después de su muerte, después de su resurrección, en el tiempo posterior de la iglesia. Una forma de negación por parte de los seguidores de Jesús. Y también da muestras de la poca fe madura de Pedro al negar a Jesús en ese momento crucial. Fe que además madurará posteriormente, pues morirá por Jesús. Entonces, estos dos anuncios contenidos en el texto reflejan el anuncio de la traición de Judas, que llevaría a una muerte de cruz, y la traición o negación de Pedro, que llevaría a las dificultades posteriores de esa comunidad primitiva, de esa primera comunidad de seguidores de Jesús. Pero también quiero dejarles como tercera anotación algo que no está contenido en el texto y que en la liturgia se excluye, pero que sí está dentro del texto del capítulo 13. Y es el mandamiento que Jesús da en ese momento, cuando dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también entre vosotros. Sin duda que es la reescritura, la reinterpretación a modo de Jesús de Levítico 19:18. Y ese texto del Antiguo Testamento dice explícitamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese texto se dice en las predicciones morales y cultuales: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En cambio, Jesús en ese único mandamiento dice que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Se coloca a Jesús como la regla del amor. Jesús es la nueva regla del amor, el nuevo mandamiento: ámense como yo os he amado. Y lo dice entre dos traiciones. Lo dice en ese momento, luego de contar la traición de Judas y antes la negación de Pedro. Por lo tanto, este texto que corresponde al día de hoy, es un texto que nos muestra entonces un Jesús afligido, un Jesús turbado, un Jesús que vive con drama esas últimas horas y ese último momento antes de la crucifixión, y que además le tocó decir entre sus amigos que uno de ellos sería quien lo traicionaría, y que además más adelante, una vez apresado, también otro de ellos lo habría negado. Pero además, lo que no dice la liturgia, pero que sí dice el texto, es que el mandamiento de Jesús, ese único mandamiento final, que resume todo su mandato y todo su ministerio público, es precisamente que se amen los unos a los otros como Él nos amó.